Bueno, muy buenas a todos. Primero, muchas gracias a la Asociación Cultural de Jinglar. Tengo el honor de haberlos conocido hace 12 años con el grupo de Argentina. Y bueno, hablando con Carlos, que está ahí con el hermano, nos van a presentar la recolección del estudio que han hecho sobre las canciones de Teruel. Así que le doy el paso a Carlos para que nos comente un poco. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ximena. Es para nosotros una alegría grande estar conectados con todos vosotros en este momento. Este vídeo que ha creído oportuno Ximena para un poco introducir era pues un momento especial que compartíamos con los amigos de Sevilla allí en el día de la misa del Pilar, cuando acababa la misa y bueno, pues estábamos emocionados, ellos, nosotros, la gente que vino, todos, ¿no? Y, y bueno, pues nos agrada un montón presentar este trabajo que ya tiene un tiempo y que gracias a Dios pudimos llevar a cabo con la ayuda de Alberto Turón, que lo tenemos ahí conectado para darnos más detalle y más en esencia todo este trabajo y todas las cosas. Y bueno, pues antes de darle la palabra para que vaya contando, sí que quiero recordar también a Mercedes Souto, que también estuvo pues trabajando allí codo con Alberto y sacando adelante este cancionero popular turolense y bueno, otras personas también que intervinieron, ¿no? Joaquín Díaz, que me imagino que muchos de vosotros le conoceréis, pues bueno, un folclorista reconocido yo creo que a nivel mundial y que tuvimos pues la gran fortuna de que escribiera el prólogo de este cancionero y también recordar, como no puede ser de otra manera, a Manuel Monterde, que falleció hace ya un par de añitos, pero que le puso un poquito más de vida, ¿no?, al cancionero, con unas ilustraciones pues bueno, que podréis ver también los que tenéis el cancionero y que si alguno lo queréis, pues bueno, lo avisáis porque tendremos que ver la forma de reeditarlo, porque en su momento nos lanzamos y nos tiramos a la piscina, que con Alberto y con Mercedes compartíamos y tal, y bueno, pues dijimos, pues bueno, vamos a lanzarnos y vamos a hacer 1000 ejemplares, como aquello de decir, no sabemos qué va a pasar con esto, pero bueno, se nos han agotado. Tenemos solamente, hay una reserva que se quedó en la asociación, no sé si nos quedan media docenita, así que si algunos queréis que os lo hagamos llegar, volveremos a hablar con la imprenta que trabajamos y intentaremos volver a hacer una edición, aunque sea más cortita, para poder haceroslo llegar de alguna manera. Así que, bueno, pues sin más dilación le voy a dar paso ya a Alberto, que lo tenemos ahí conectado y ya nos va contando y dando más detallitos, ¿eh? Venga, Alberto, cuando quieras. Bueno, pues gracias. Buenas tardes. Os voy a contar. Me decís si me oís bien o si no. Eh, la historia, pues es poco más que lo que ha contado Carlos. El cancionero apareció, el cancionero se publicó en el año 1901, hubo una reedición en 1902 y no se había vuelto a saber de él. Apareció por casualidad, pues porque lo encontró Mercedes en un trabajo que estaba haciendo en una biblioteca en Madrid y miramos la oportunidad de publicarlo. Nos pareció muy interesante. La verdad es que lo era. Esto fue el año 2000 o alrededor. Y ella estaba trabajando en el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón. Y yo estaba trabajando también como colaborador en algunos proyectos de catalogación principalmente, que por eso estaba en contacto con ella. Pero ni eran tiempos para hacer una edición a cargo de la administración, ni tampoco sabéis que estas cosas despiertan el interés que deberían despertar. Pero el documento es muy, muy valioso. Entonces ahí estuvo parado, hicimos una edición artesana en internet hasta que
bueno, el interés lo demostró, lo mostró Singlar. Singlar nos propuso hacer la edición y nosotros, pues claro, nos pareció la idea más genial del mundo, pues porque ya veníamos diciendo desde el primer momento el interés, el valor que tenía el texto. Y es un documento muy interesante por muchos aspectos. Os voy a revelar un poco de qué va o por qué me parecía o nos parecía a nosotros tan interesante. Entonces tuvimos la fortuna de que Singlar se interesó y se arriesgó, porque ahora, después de contarlo, como lo dice Carlos, va, pues ahí están, nos han quedado más que 6 o tal, pues parece todo muy fácil, pero arriesgarse y poner dinero en una historia que no sabemos cómo va a salir, pues hombre, pues se agradece que lo hicieran y que se tomaran la molestia de difundirlo, Habla, de no, llevarnos a... con el pulsar para hablar. ¿Perdón? Mm, ¿Me oís, verdad? De llevarnos a presentarlo a todos los lugares que fuera posible, de ofrecerlo y ponerlo a la venta y distribuirlo por todos los canales que ellos tienen, que es una asociación cultural, que tampoco es un medio poderoso de distribución y de venta. Y a pesar de eso, pues han difundido los 1000 ejemplares y lo hemos dado a conocer en todas partes que hemos podido, y seguimos haciéndolo, como veis, porque a mí me llama Carlos esta mañana, no os voy a engañar, y me dice que lo cuente, y lo cuento encantado a todos los amigos que estáis ahí por Hispanoamérica, que también estáis interesados, y que sé que por lo que es, porque es un cancionero de J, lo apreciáis pues tantísimo como nosotros, ¿no? Incluso podría decir que más en algunos casos, pero bueno. Entonces, bueno, lo primero, agradecido a Singlar, como no otra vez, pues por haberse lanzado, y si quiere hacer una reedición, pues nosotros encantados, si quiere que añadamos algo, porque han pasado ya unos cuantos años desde entonces y siempre se puede completar o se puede dar otra visión, aunque realmente la que da Joaquín Díaz pues es impecable. Claro, Joaquín Díaz es el padre de los folcloristas, entonces no vas a añadir nada a lo que él ha puesto, y nos hizo un prólogo precioso y que demuestra que le interesa, es decir, que le gusta, que le parece un documento que tiene el interés que tiene, que es mucho. El interés, primero, por mi parte, desde mi punto de vista, luego ya os digo que presenta varios aspectos que lo hacen muy valioso, pero para mí el primero es que es un documento que se recoge directamente del pueblo y en finales del siglo XIX. Ahora, esto se apareció en el año 2000 más o menos. Los años del 2000 al 2010 pues han sido pues bastante fructíferos en cuanto a documentación y a trabajos de estudio, de investigación que se han hecho sobre la Jota. Se ha aprendido muchísimo sobre la Jota aragonesa en esos 10 años, y ahora sabemos bastante más. En aquellos momentos pues tampoco lo teníamos tan claro. Entonces es difícil encajar un documento como este. Son coplas recogidas directamente a la gente. Pero sí que sabemos ahora que es el momento, estaba justo en los años en los que el trabajo de Santiago Lapuente y de Ángel Sola estaba gestando la jota tal como la conocemos hoy, tal como se canta hoy, la estructura que tiene, la manera de interpretarla, incluso el acompañamiento de la rondalla. Es un trabajo de elaboración de Santiago Lapuente y los grandes artistas que había en la época, porque estamos hablando de un momento en que la jota presentaba grandes cantadores y grandes bailadores, y además estaba también muy presente como género artístico. Era el salto entre lo popular y lo artístico. Entonces el libro sitúa la época en la que la jota como popular estaba en plena efervescencia. Eso nos lo cuenta el autor, Severiano de Oporto. Lo que hace es, va por la calle y oye a la gente cantar jotas continuamente, es decir, para todo. Es jota popular. No estamos hablando todavía de jota de escenario ni jota artística, sino que la gente espontáneamente canta jotas para todo, pues para divertirse, para trabajar. Entonces en el cancionero toma nota de las coplas que oye. Hay casi 1500 coplas que pues eran espontáneas, inventadas en muchos casos por la gente, o a lo mejor una que oían y la adaptaban o la cambiaban un poco, pero siempre con elaboración espontánea personal. No crees que es que la gente cantaba simples más coplas como hacemos ahora, sino que las inventaban y las creaban para el momento con naturalidad y con toda sencillez del mundo. Son muy bonitas algunas, pero son muy sencillas, no tienen nada de rebuscado ni de elaborado, no son jotas literarias como los cancioneros literarios, digamos, que son los que hacían escritores. Se aprecia leyéndolas, pero sobre todo pues que son jotas que se cantan espontáneamente para todo. Entonces
este señor, el autor, que viene de Madrid, destinado como profesor de instituto, se sorprende, llega a Teruel y se sorprende de ver ese canto en boca de todo el mundo. Y como curiosidad científica que tenía y que demostró, pues se dedica a recoger estas coplas. Desgraciadamente recoge la letra, no la música. Si hubiera podido coger la música hubiera sido también un tesoro muy valioso. Pero las letras, sobre todo, tantísimas letras que recogió en los años que estuvo allí destinado, pues ya os digo que casi 1500 coplas es una joya, tiene muchísimo valor. Luego os voy a leer alguna, pero además, pues eso, lo hace de una manera muy científica. No es simplemente la curiosidad de anda, qué majo es esto, voy a ver qué es, sino que hace la recopilación de las jotas, las clasifica, las cataloga, estudia los contenidos, entonces nos las clasifica por temas, con lo cual, pues, bueno, las podemos leer nosotros, pero ya nos está describiendo las situaciones en las que el pueblo le gusta espontáneamente cantar jotas y estas jotas, y luego nos describe las situaciones en las que oye, nos describe cuando, cuando las oye, cuando va al campo, a lo mejor a las afueras de la ciudad, o cuando vienen los comerciantes a vender al mercado, cuando van las mujeres a la compra, o cuando suenan las rondas por la noche, los tipos de coplas, en qué circunstancias, nos describe las rondas y situaciones típicas. ¿Eh? Es un libro muy costumbrista también, en las que se canta la jota y de qué manera se canta. Entonces, en primer lugar, por lo menos para mí, la curiosidad mía es esa, pues solamente por eso ya es una joya de libro, pues porque nos describe cómo estaba implantada la jota en el pueblo, en la época en la que estoy hablando. Todavía estamos en esa transición entre la jota popular y la jota de escenario, que no existía prácticamente más que los grupos folclóricos. Llevaban ya unos años funcionando, pues eran pues del estilo de hoy, pero claro, pues no eran a lo mejor tan elaborados artísticamente. Era una adaptación visual a la escena de la jota que se seguía bailando o que se estaba dejando de bailar, porque la jota, aquí hablamos de jota cantada, que es lo que estaba en boga en esta época, a finales del siglo XIX. La jota como baile popular ya había pasado de moda, ya casi no se conocía, había tenido su época. También había sido pues un boom, no solamente en Aragón, en toda la península prácticamente se conoce la jota como baile, y en algunos sitios se sigue conservando también como baile popular, pero ya no era el baile de moda, pues porque a finales del siglo XIX habían llegado otras modas, otras costumbres, y se bailaba otro tipo de cosas. ¿Bien? Pero existían los tres grupos de jota, y eso fue quizá el embrión, suponemos, de los grupos actuales. Pero estaban conviviendo todavía con esto, con la jota popular. Eso es lo que estamos viendo ¿Se oye? en el documento. Es prácticamente el único cancionero de jota de la época Ahora que sí se que se... conoce. Hay referencia a algún libro, pero que se tiene ese único y nos No describe y se nos oye. demuestra cómo de viva estaba la jota a finales del siglo XIX, cómo de viva La estaba. que se oía, digo, sin los auriculares. Entonces, como os digo, eso solamente lo convierte en un documento etnográfico de gran valor. Luego ya, si uno además le gusta la jota, tiene la suerte de que le gusta la jota, pues cuando lee este cancionero se encuentra coplas preciosas. Son coplas que a lo mejor las encontramos en otros cancioneros, y sabéis que la copla no es exclusiva de la jota, ni del flamenco, ni de ningún género. Coplas parecidas a las que cantamos nosotros en jota se cantan en flamenco. A lo mejor algunas, pues ya sabemos que las coplas a lo mejor se intercambian, pero es que uno ve muchísimas coplas con un toque muy local, hablando de situaciones, incluso de personas muy típicas de la época de la ciudad de Teruel. Uno ve que ahí hay una elaboración personal, que es algo más que repetir lo que has oído. Ahí se percibe que realmente es una jota viva, que además el pueblo la sabe adaptar a la situación y sabe cuándo la tiene que cantar, lógicamente, ¿eh? Porque la canta no por cantar, es decir, se canta con algún significado, se quiere decir algo, se quiere transmitir algo. Entonces, eso se percibe y es algo que no encuentra uno en un cancionero literario, por ejemplo, pues porque un cancionero literario es muy bonito, pero se hace con el objeto de que la gente disfrute leyéndolo o cantando las coplas. Pero aquí se percibe la participación del pueblo. Entonces, lo que vemos es J viva, ¿eh? J per- que pervive en el pueblo y que la crea el pueblo. Nos explica también algunas cosas, algunos detalles muy curiosos sobre las costumbres de la gente a la hora de crear las jotas. No se canta sin más, es decir, se le da la importancia que tiene, o por lo menos la gente sabe que está haciendo algo
algo importante o valioso, aunque sea bonito, cantando las jotas, porque nos explica, por ejemplo, un detalle muy curioso, que a mí me parece muy curioso, como gente de pueblo y gente con instrucción de gente normal, no estamos hablando de literarios, se esfuerza en escribir bien, en hacer coplas bien escritas, que el que las oiga diga, también no es una cosa al revés, que a lo mejor la idea que nos ha transmitido a veces la Jota, de que la Jota usa lenguajes muy vulgares o muy corrientes, ¿verdad? Pues la realidad es al contrario, pues que el que escribe se esfuerza en redactar bien. Eh, Luego, las propias situaciones en las que describe. Os he dicho un momento que, a ver cómo hago para, para ver sin que os moleste la luz y pueda ver yo, porque mi vista deja lo que desear. Nos recoge, como digo, 1500 coplas, entre copla, lo que es copla de jota y estribillos. También hay una colección de estribillos, porque el estribillo hoy se ha perdido, pero antiguamente también era al final de la jota cantar un estribillo corto y sobre todo una cosa rítmica, graciosa y chispeante, también era una cosa muy habitual. Entonces nos recoge varios estribillos muy curiosos. Y nos las clasifica, fijaos, alguna lista de temas, nos habla de, por ejemplo, teruelanas, toreras, teruelanas, pues aspectos de Teruel, toreras de influencia valenciana, andaluzas, zaragozanas, extremeñas, religiosas, irreverentes, de amor al suelo nativo, de producciones y oficios, amorosas, que son las más abundantes. Luego dentro de amorosas da varios tipos, habla de amor más o menos vehemente, de amor firme y viril, de amor hazañoso, de amor honrado, del amor ilícito o picaresco, de amor reflexivo y de consejos, de amor por interés, de amor extinguido. Bueno, hay bastante, muy curiosos, ¿verdad? De amor que recrimina, de amor burlón. Luego sigue la clasificación: coplas de despedida, coplas a las morenas, coplas a las rubias, coplas verdes o sucias, coplas recriminadoras, coplas retadoras o amenazadoras, despectivas o agresivas, cuarteleras, carceleras, políticas, burlescas de varios asuntos, profundas y de juego de conceptos de palabras, semipopulares, y luego pues de 5 más versos y comunes. ¿Veis? No es una clasificación muy homogénea, porque habla tanto de temas de contenido como de estructuras, y tiene más versos o menos versos, pero sí que nos deja entrever que aquí, leyendo estas coplas, uno está oyendo hablar de todo, de lo que pasa, de todas de las cosas que pasan en la ciudad, de las cosas que pasan en el barrio, y que nos está hablando pues del día a día de la gente, que es lo que hace cuando la gente crea jota o crea coplas para cantar. Bien, entonces, me parece que he vuelto a lo mismo, que es a lo que a mí me gusta, que es la calidad, el carácter popular de la jota, pero insisto que a pesar de eso son jotas muy bonitas, es decir, que no es una jota vulgar, porque el hecho de que sea creada por el pueblo y no por un literato, ¿eh? Son coplas donde de verdad se ve que la gente transmite cosas que siente. Son jotas muy bonitas que merece la pena conocerlas, incluso que algunas de ellas a lo mejor no tiene sentido cantarlas hoy día, pues porque hacen referencia a situaciones muy concretas o muy locales de una época o de un lugar, pero muchísimas otras, algunas se siguen cantando, y muchísimas otras se podrían seguir cantando perfectamente, pues porque son dignas de ser escuchadas porque llegan. Son coplas muy bonitas. No me ha dado tiempo de hacer una selección, esto lo suele hacer Mercedes, que las conoce muy bien, entonces siempre selecciona alguna muy así muy bonita, pero si queréis que os lea alguna así cogida a bote pronto, os podría decir coplas, por ejemplo, que todos conocemos. Cuando me voy a labrar y tiro de los ramales, me acuerdo de mi morena que vive en los arrabales. Las jotas ya eran muy populares en aquel momento. Santiago Lapuente la recoge en Zaragoza, es una jota rabalera, pero son jotas que se han transmitido ya por muchos lugares, pues porque ya llevan muchos años cantándose. Pero luego, mm, jotas que no conocemos ni estamos acostumbrados a escuchar. Ventanas y ventanicos todos los cierra mi madre. Tengo el amor cerrajero que todicos me los abre. Estrellita matutina, ¿quieres que le diga al cura que en una sala decente deposite tu hermosura? Em, alguna, bueno, alguna mejor. Hay algunas, hay un capítulo de Jotas Verdes, algunas de ellas incluso él mismo las censura y lo explica, ¿eh? Pero bueno, voy a buscar alguna un poco más digna de ser escuchada. Ya sé que han dicho tus padres que tú la reina mereces, y yo, como no lo soy, no quiero que me desprecies.
De los pies a la cabeza eres un ramo de flores. Bendita sea la madre que por ti pasó dolores. Eh, bueno, una mujer fue la causa de mi perdición primera. No hay causa ni beneficios que de mujeres no venga. Están mezcladas, por eso estoy seleccionando algunas y la mayoría son de tema amoroso, pero es que no. En el texto están mezcladas. Luego la clasificación nos dice cuáles son. Ya se van los quintos madre por la carretera real y sus pobrecitas madres llorando se quedarán. Bueno, más o menos, solamente para hacernos una idea, he nombrado algunas coplas, menos una, pues son coplas que no las oímos normalmente, pero se podrían cantar perfectamente, lo cual también añadiría un poco de variedad al repertorio, que todo hay que decirlo, a veces pues nos parece que todos cantamos lo mismo, ¿eh? Pero bueno, ese es otro valor añadido de un cancionero, los cancioneros en cualquier género popular, no solamente en la jota, es decir, porque la jota tampoco tiene, como decía antes, cancionero popular conocido más que este, y los cancioneros clásicos que tienen un poco de todo, entonces tiene un apartado de jota, pero principalmente el cancionero de Arnaudas, pues porque eh, los de Moore, los dos últimos sobre todo, y el cancionero de Mingote son más modernos, y entonces ahí ya es más difícil distinguir entre jota popular y jota más académica, ¿no? Jota más de escenario. Pero por la fecha, está claro que es todo jota popular y además es una cantidad enorme. 1500 coplas para un cancionero, pues eso es una joya. Entonces, ese es el valor del libro en sí. El valor se publicó por segunda vez en el año 1902 y ya no había habido ninguna edición, creo recordar. No sé si Mercedes comentó que sí que había habido una pequeña edición un poco más tarde, ahora no estoy muy seguro, ese dato lo conoce ella. Pero el caso es que nosotros sabíamos de la edición de 1901 y de 1902 por un par de referencias que tenían Galán Bergua y Fernando Solsona en sus libros, pero nada más. No habíamos oído hablar del libro ni sabíamos dónde existía ni se encontraba en ningún catálogo hasta que casualmente lo vio Mercedes en la librería. Entonces, podemos decir que hoy por hoy es el único cancionero popular de Jota que tenemos. Y bueno, pues como digo, es turolense, es Jota de Teruel, pero hablamos de una época en que la Jota estaba muy expandida, estaba en pleno auge, y entonces es tan representativo es de Teruel como de cualquier lugar de Aragón, incluso de muchos lugares. Ya habéis visto que cuando habla de la clasificación habla de coplas andaluzas, coplas extremeñas, pues porque las habrá oído allí o porque las conocerá de que se cantan también allí, etcétera. Entonces, es un repertorio muy amplio, muy extenso y muy valioso. Nos habla de la historia de la jota, nos la sitúa, nos la contextualiza muy bien en este momento de transición entre la jota popular y la jota académica. Nos habla de cómo vivía la jota, la gente, la gente de una ciudad como Teruel en aquella época, y luego pues nos proporciona también un repertorio muy grande pues para hoy, para el que quiera cantar y le apetezca cantar algo diferente y le apetezca también divulgar estas cosas. Es un recurso muy interesante, como son todos los cancioneros. Lástima que no tenga también música. Tiene al final una jota, pero es una jota compuesta, una de las que se componían, tantas que se componían en aquella época, pues para tocar en los cafés o para interpretar con un piano en veladas. Son una colección de variaciones y coplas estructuradas ya a la manera de Santiago Lapuente. O sea, es una jota formal de 3 coplas, como las que se podían bailar, pero eso fue un añadido después, que se hizo aparte al cancionero. Lo escribió un músico, ¿eh? Era un músico de la época, con algunas de estas coplas hizo una composición de estas, como digo, que, que en aquellos momentos eran muy habituales. José Traver. Entonces la llama Jota Popular Turolense, tomada de las rondas del país y escrita para piano. Entonces con el piano pues hace una... Es uno muy curioso, esto es otro tema, no tiene nada que ver con el cancionero, pero ya que habla de música que me gusta os lo comento. Cuando dice tomada de las rondas del país, las rondas del país eran las rondas más habituales en aquel momento, que hasta la llegada bueno, hasta el impulso que le dio Santiago Lapuente y Ángel Sola, la rondalla moderna tiene bandurrias, guitarras y guitarricos, como sabéis, pero en aquellos tiempos no había bandurrias. La bandurria era un instrumento extraño a las rondallas populares. La jota se tocaba solamente con guitarras y guitarros,
Y entonces en aquella época también había una pugna entre los puristas y los innovadores, los que decían bandurria sí, los que decían bandurria no. Y los más puristas escribían este tipo de composiciones y les llamaban rondas al estilo del país. Al estilo del país quería decir rondas sin bandurrias. Entonces el piano no toca variaciones. Uno oye la música, pero no oye variaciones como estamos acostumbrados a oír hoy, sino que oye una serie de notas y arpegios, muy bonitos, bien escritos, ¿verdad? Pero que imitan los rasgueos que hacían los guitarricos para rellenar el espacio entre copla y copla, que era lo que hoy llamamos variación, pero que desde luego no tenía la variedad melódica de una variación, pues porque se hacía con un dedo, digamos, porque los demás dedos estaban ocupados en hacer el acorde. Entonces, un dedo puede subir un poco, pero no mucho, ni puede hacer grandes cosas. Entonces, suenan así estas jotas. También es un documento muy curioso para saber cómo era el sonido de una jota por entonces, y también para conocer esta pugna, como digo, entre los más innovadores, donde encajaban La Puente y Sola, por ejemplo, y los más tradicionalistas, que eran los que no, que la bandurria es un instrumento de origen árabe y no tiene nada que ver con nosotros, decían. Pues estaba en ese momento, a finales del siglo XIX, estaba esa pugna ahí. Con lo cual también tenemos ahí un documento que nos habla de esa época. Luego, el valor del cancionero pues ha venido reforzado, ya os lo ha explicado Carlos, pues con esa presentación que nos hizo Joaquín Díaz y con los dibujos de Manuel Monterde, que fue pues un extraordinario pintor, un extraordinario amigo, porque fue amigo y colaborador, bueno, fue miembro del grupo Singlar y fue amigo de todo lo que se acercaba, pues porque era una persona muy afable, muy entrañable, que nos ofrecía unos dibujos preciosos sobre la jota, sobre escenas típicas de la jota y sobre escenas tradicionales aragonesas, no solamente musicales, y que se vino encantadísimo a ilustrar el cancionero, a aportar algunos de sus dibujos que le han dado pues un valor añadido precioso. Eh, Eso es lo que os puedo decir por mi parte. Si tenéis curiosidad por algún detalle en concreto de lo que yo pueda deciros, pues me preguntáis y encantado lo que os pueda contar. O si queréis que lea algún fragmento concreto de algo, pues también. Pero en principio, como yo tampoco me quiero extender y creo que ya me he extendido, pues os he contado lo más principal que contiene el cancionero y por qué nos pareció tan valioso. Creo bueno, que espero que estéis de acuerdo conmigo. Eso es lo que os cuento. No sé, te oye, Carlos. Vale. Nada, que fenomenal, que muchas gracias, Alberto, que como siempre, que casi que sin ver el cancionero ya nos lo imaginamos casi. Pero bueno, que si podéis preguntarle lo que queráis también. Bueno, este es el cancionero, algunos ya yo creo que lo tenéis, ¿verdad? Pero bueno, y ese es el dibujito bueno, el dibujo, hay alguna ilustración más de Manuel Monterde. Entonces, eso, que si os apetece nos lo comunicáis e intentaremos por medio de la imprenta conseguir hacer una pequeña reedición por si a alguien le ve interesante. Raúl creo que había buscado alguna cosita para comentar también. No sé si le he quitado la página que había marcado para enseñaros. No, yo simplemente por alguna cosa que a mí me llamó la atención y que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor a alguien le puede resultar eso de interés o motivarle para también echarle un vistazo al cancionero, ¿no? Hay unas cosas que a mí sí que me llamaron mucho la atención, que es, como comentaba Alberto, yo creo que se nota mucho que es una persona que no es de Aragón. Y eso, unido a que él es profesor y ese nivel de querer investigar, pero hacerlo de una manera ordenada, que cuando lo exponga a todo el mundo le sea fácil encontrar las cosas, lo hace muy, muy interesante. Pero además de eso, claro, a él le llama incluso, por ejemplo, que a mí me parece muy, muy interesante, le llama la atención las palabras, porque él al no ser de allí, pues por ejemplo, cuando él oye pozal, la primera vez pues me imagino que no sabía qué era, y entonces, claro, él anota pozal, ¿y esto qué será? Y entonces, cubo. Entonces, al final hace un pequeño diccionario de esas palabras que él percibe que puede haber personas que lo lean y no lleguen a comprenderlo bien. Hay otra cosa que yo lo dije en broma y Mercedes me dijo, pues sí,
Y es muy curioso que casi puede ser incluso un tratado, en el fondo uno puede hurgar en la psicología y sociología del momento, porque es verdad que dedica muchísimas coplas al tema amoroso, cosa que es muy normal porque las jotas se cantan mucho para el amor y el desamor y demás. Pero ese análisis que hace de amor, desamor, que hace 1000 maneras del amor, yo me acuerdo que le dije, eso es que es soltero. Y efectivamente era soltero. Y después hay otra cosa que también es muy interesante, que recoge mucho, se nota mucho el sentir del pueblo. El sentir del pueblo tal cual, lo que le preocupaba mucho al pueblo y lo que le había llegado. Porque, por ejemplo, muchas de las jotas tienen que ver, por ejemplo, con la República. La gente, parece, uno decía, ¿Teruel es republicano? Bueno, pues es que aquí hay muchas jotas hay jotas que cuando hablan un poco de, digamos, de monarquía o esto, pues sí, hay de monarquía, hay del rey, pero hay de república. Me siento republicano, yo soy republicana, no sé qué, hay varias jotas de esas. O habla de la guerra de los carlistas, lo cual quiere decir que la jota ya estaba presente bastantes años antes y se va transmitiendo. O de la guerra de Cuba. Se nota como la jota no es solo pues, el amor, el desamor o una cosa apartada del sentir de la gente, sino que transmitía, la gente a través de la jota transmitía incluso sus inquietudes, pues como ahora podemos hablar del gobierno, del paro o de la subida de la luz. Yo creo que, y después como hay muchas veces que juegan con las palabras. Yo hay una copla que se me quedó grabada que me pareció muy, muy bonita, y cada vez que alguna vez tenemos la ocasión de rondar y hay una chica que se llama Teresa, pues si puedo se la canto, ¿no? Que es la de Teresita, Teresita y 7 veces Teresa, me tienes interesado de los pies a la cabeza, ¿no? Bueno, creo que es un documento que sí que tiene mucho interés por eso, y que a los que nos gustan las coplas y nos gusta cantar y demás, pues nos sorprende la gran variedad, nos facilita mucho el trabajo para buscar, y después eso también te sorprende que jotas que las cantamos ahora y pensamos que es de hace 30 años o que las cantaba pues Jesús Gracia, pues no, esto se cantaba hace 100 años y seguramente hace más. Y también no solo a lo mejor lo que es la ciudad de Teruel, tenemos que tener en cuenta que Teruel no deja de ser la capital de la provincia, y que él se intuye que él empieza recogiendo en Teruel capital a la gente que oye, pero claro, él está dando clase a los chavales, y hay mucha gente que viene de fuera, hay muchos padres de los chavales, mucha gente viene a Teruel, y viene desde el maestrazgo, viene desde Valencia, viene desde la Sierra de Albarracín, viene desde Calamocha. Entonces, sí que yo creo que en más de una ocasión se intuye y se ve, tenemos que no olvidarnos de la transhumancia, de gente que los hijos van allí a estudiar y que lleva, no sería solo lo que es la ciudad de Teruel, que en gran parte sí que se ve, sino no una comarca, sino en una comunidad mucho más grande, y que incluso yo creo que traspasa lo que es las lindes de la provincia, y podríamos, seguro que aquí hay cosas del maestrazgo de Castellón, de Valencia y demás, ¿no? La verdad es que nosotros cuando lo vimos, y cuando por casualidad y ya contactamos con él, nos pareció algo que no llegábamos a comprender cómo no se había editado, y fue para nosotros toda una suerte. Aprovecho para decir que nosotros como asociación estamos encantados de colaborar con este tipo de cosas. O sea que si alguien tiene, que muchas veces quien menos te lo esperas, tiene, ¿verdad, Alberto? Tiene documentos o sabe de cosas que son realmente interesantes, que están ahí durmiendo el sueño de los justos, pues nosotros encantados, y además como tenemos la gran suerte de contar con la ayuda de Alberto y de Mercedes, que son unos expertos de todas estas cosas y que saben cómo encauzarlo y demás, pues nosotros encantados que la asociación, cuando hace festivales y demás, dejamos una buena parte para intentar sacar adelante proyectos de este tipo, ¿no? Bueno, y nada más, que también me enrollo rápido y lo dejamos ahí. Bueno, pues
no sé, a lo mejor si alguien quiere preguntar alguna cosita, si tenéis alguna inquietud, alguna cosita por saber, pues igual era el momento ahora, ¿no? Que abra el micrófono el que quiera y que comente. A ver, Carlos, el que quiera acceder al cancionero, que se ponga en contacto contigo, ¿verdad? O Sí, sí, para sí. ver cómo poder. Yo creo que lo mejor sería, no sé si ponemos una dirección o anotamos el teléfono o lo que sea. ¿Qué te parece mejor? Sí, el que quiera que lo comente o en las mismas propias redes sociales de Jinglar o del grupo Aragoneses Online, y nos mantenemos en contacto, lo mismo que si quieren alguna otro tipo de conferencia y poder acceder a ustedes también. Eso es. Bueno, que no habría problema, únicamente saberlo porque sí que pensábamos un poquito, pues eso, en hacer una reedición quizá no tan amplia como la que hicimos, pero para cubrir a veces necesidades, a veces poder obsequiar pues a otros grupos que vamos invitando, o cuando visitamos otros centros, como hace poquito en Sevilla y en Cantabria, bueno, pues ya os digo, como tenemos una reserva tan pequeñita, les llevamos otro libro que editamos, otro trabajo que se hizo sobre la Jota, bueno, que quizás en algún otro momento, si tenéis hueco dentro de la agenda de Aragoneses Online, que sé que hacéis muchas actividades, pues quizá también podríamos presentar. Se trata de este otro, que tiene también su historia, ¿no? Porque andábamos trabajando igualmente que con Alberto y con Mercedes, sin saber que Begoña, que es la autora de este, estaba trabajando en el mismo tema. Y bueno, pues al final convinimos con Alberto y con Mercedes, pues bueno, dejar ese trabajo un poquito parado y ya apoyamos un poco pues la edición de este libro junto con Prensas Universitarias. Y bueno, pues también tiene un documento de Ruperto Ruiz de Velasco que nosotros y Alberto y Mercedes lo poníamos también bastante en valor. Pero bueno, eso será parte de otra aventura y de otra historia. Yo, por terminar, solamente sí que quería reivindicar pues el trabajo de este buen hombre, de Severiano do Porto y Uncilla, que ahora pues bueno, resulta quizás, bueno, siempre es complicado, ¿no? Pero con los medios que hay ahora siempre resulta más fácil, ¿no? La grabación tanto de audio como de vídeo, pero en aquel momento que Severiano salía noche tras noche a recoger todo esto, él salía pues con su libreta, con su pluma, con su lápiz, con lo que fuera, apuntando ahí a toda velocidad lo que iban cantando y así durante noches y noches y noches, ¿no? Porque ya como decía Alberto, ¿no? Son, bueno, 1300 y muchas coplas y 70 y tantos estribillos, más los que comentaba Alberto que, bueno, que no metió en el libro porque le parecían un poco que se pasaban de castaño oscuro, ¿no? Le parecían un poco fuertes. Pero claro, tuvo que salir, imaginaros, tantísimas noches para hacer este trabajo de recopilación, ¿no? Así que ponerlo en valor a este buen señor, que seguro que, claro, pues si era soltero, pues a lo mejor hasta tenía más libertad para hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está. Por nuestra parte, en principio, ya estaría. No sé si alguien quiere comentar y si no, pues ya despediríamos. Ximena, ¿qué te parece? Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecerles infinitamente al grupo Jinglar y Alberto todo lo que nos ha explicado, por haber colaborado también con el grupo Aragoneses Online y estar predispuesto a cada actividad que les proponemos. Así que creo que en nombre de todos agradecerles el tiempo y la dedicación, el estudio que han hecho sobre el cancionero y sobre el otro libro de la indumentaria. Bueno, pues gracias a todos por haberos conectado.
Encantado de saludaros, a los que os conocemos, a los que no os conocemos, a ver si nos podemos ver en algún momentito. Estáis invitados aquí en Zaragoza, igual que conectáis para lo del cancionero, si a alguno le apetece, podéis conectar si venís por aquí para tomarnos una cañita, un vino o lo que sea, ¿vale? Creo que Gracias. Blanca, la especialista en fotos, y creo que está esperando el momento. No puedo, hoy no puedo, estoy en el móvil. A ver si podemos. Hoy no puedo. Yo Bueno. desde Brasil os quiero agradecer, decir que ahí he estado pendiente aquí con la gente que hemos parado la clase para poder estar con vosotros, y realmente un trabajo buenísimo, y que podamos encontrarnos. Y bueno, os conozco de toda la vida, el año que viene cumplo 40 años con el grupo aquí en Brasil. Tuve un gran maestro, Pascual Sierra, Ernesto Navarro, hace 40 años, gracias a ellos empezamos este trabajo. Luego tuve Juan Carlos Serrano, Ramón Artigas, mi primo, o sea, y ahí estoy con todos vosotros. Dios, seguimos cuando no había YouTube, conseguíamos material en UHF y ahí estábamos siempre viendo todo el trabajo. Así que enhorabuena, y me alegra mucho haber podido estar con vosotros. Gracias. Gracias. Yo, desde Sevilla, solamente quiero felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo. Nosotros en Sevilla sabéis que queremos mucho la Jota, y vosotros, por supuesto, también tenéis prueba de ello, porque habéis visto cómo en Sevilla vivimos o viven nuestros asociados y los aragoneses de Sevilla la Jota. Y nada, felicitaros por el trabajo y muchas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, nada, esperamos que pronto sigamos conectados en las diferentes actividades y de las casas que formamos parte del grupo, y estar activos y llevar la cultura aragonesa adelante. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós, buenas tardes.